Saludos, bienvenidos al programa Hablamos de, un programa que, como ustedes han visto, ha cambiado un poquito el formato que teníamos en la temporada anterior y lo estamos dedicando para tener un contacto más directo con las distintas personas que ahora mismo están llevando las riendas en varias parcelas de Motril, de la comarca, personas muy vinculadas directamente con nosotros, con los ciudadanos de Motril. Hoy hemos querido tener de invitado a una persona que ustedes, nada más verla, la conocen directamente porque ha estado y está muy vinculada con la vida política local y ahora con una relación completamente diferente. Primer presidente de la autoridad portuaria, que es motrileño. Ya teníamos ganas, la verdad, de que hubiese un presidente motrileño. Don José García Fuentes, muy buenas. Muy buenas. Y en primer lugar, felicidades. Muchísimas gracias, se agradece. Aunque he tenido oportunidad de decírselo personalmente, ya teníamos ganas de que hubiese un presidente de la autoridad portuaria de Motril que fuese motrileño. Bueno, yo creo que ha sido un acierto del gobierno andaluz, en este caso, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, que una de las cosas que tenía claro era que el presidente de la autoridad portuaria tenía que ser un motrileño. Me han elegido a mí, pues yo estoy, por supuesto, agradecido. Pero es verdad que el que sea de Motril, el presidente de la autoridad portuaria, yo creo que influye favorablemente, no solamente para el puerto, sino también para la ciudad de Motril, porque en primer lugar va a mirar más por tu pueblo, ¿no? O sea que a Motril le beneficia, y luego las decisiones que tomas conociendo la respuesta que van a tener, porque quiera que no, el haber pasado 12 años por la vida pública, política, en el ayuntamiento, pues te hace conocer de primera mano todos los problemas y cuáles son las reacciones de los motrileños ante cualquier situación. Al final es mucho más difícil equivocarte cuando tomas una decisión en el puerto que afecta a la ciudad, ¿no? Y también, por supuesto, es importante porque condiciona cuál va a ser el proyecto de futuro que cada uno proyecta en su gestión para el puerto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido bueno para el puerto y bueno para Motril. Lo que pasa es que a usted le va a doler un poquito la cabeza, porque ahora serán muchas las personas que se acerquen a usted para pedirle cosas. Sí, ese es el único inconveniente que tiene, y es que, claro, pues yo soy una persona cercana, ¿no? Mi número de teléfono lo tiene medio Motril, sino más. Entonces, es verdad que ahora, cuando hay que hacer un cauce, pues la gente, muchos amigos, ¿no?, conocidos, motrileños, pues en vez de seguir el cauce oficial, pues lo que hacen es seguir el cauce directo del presidente, y muchas veces se vuelve uno loco con las citas, con las reuniones y tal, porque claro, eso en realidad debe de ir coordinado por el proceso del gabinete de presidencia, y muchas veces pues los vuelvo locos, ¿no? Porque hay reuniones que me llaman y las pongo yo y tal. Y es verdad que hay mucho ahora, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? El tener un presidente cercano, disponible las 24 horas, al que puedas llamar y consultarle los problemas. Bueno, yo ya tengo anécdotas que no voy a contar aquí, pero sí es verdad que esa cercanía, pues yo creo que ayuda y favorece el funcionamiento del puerto. Además, lo estamos viendo prácticamente ahora mismo en la práctica totalidad de los actos que se celebran, no en Motril, sino en la comarca. Porque sí, a fin de cuentas el puerto de Motril es el puerto de la comarca. Sí, bueno, el puerto de Motril es el puerto de la comarca y el puerto de Granada, ¿no? Aquí hay empresas granadinas, hay empresas motrileñas y hay empresas incluso pues a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? E incluso algunas empresas extranjeras. Es decir, que el puerto tiene incidencia en toda la comarca, ¿no? Y así es como lo tenemos que sentir, por lo menos todos los granadinos, ¿no? Que no es el puerto de Motril, sino que es el puerto de la provincia de Granada, el único puerto que tiene la provincia de Granada, aparte del puerto deportivo de Marina del Este, pero es el único puerto que tiene la provincia de Granada y por tanto el puerto de la provincia, ¿no? Y hay que concienciar a todo el empresariado pues que si tienen que salir productos, si tienen que entrar productos, lógicamente lo tienen que hacer por su puerto, que es el puerto de la provincia de Granada. Si hay que pelear por infraestructura
tenemos que pelear todos juntos, toda la provincia entera, y luchar por infraestructuras que pueden ser buenas para el puerto, pero también buenas para la generación de empleo en toda la comarca tropical y en toda la provincia de Granada. Las primeras palabras que tuvo usted cuando oficialmente lo nombran presidente fue para el anterior presidente y dijo usted que le habían puesto una meta muy alta. Sí, el listón lo ha dejado alto, ¿no? Paco Álvarez de la Chica, el anterior presidente, lógicamente yo tengo que agradecerle la labor que ha hecho por el puerto, la dedicación que ha tenido durante 5 años y el trabajo que ha dejado ahí, ¿no? Porque el puerto, bien es cierto que se ha encontrado factores que le han favorecido mucho ese impulso, pero también es cierto, y hay que reconocerle, pues esa labor que ha hecho durante estos 5 años, que el puerto de Motril ha crecido en unos volúmenes realmente importantes e incluso en el último año 2018 muy por encima de la media nacional, tanto en exportaciones e importaciones como en tráfico general de mercancías, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo. Como he dicho antes, bien es verdad que tiene unos atenuantes que le han favorecido muchísimo, como ha sido la conclusión de la autovía. La conclusión de la autovía ha supuesto para el puerto un antes y un después, porque se ha convertido en el único puerto del sur de España que tiene acceso directo al interior del recinto portuario desde una autovía sin pasar por ninguna población. Es decir, nosotros podemos conectar desde la A44 con la línea central y desde la A7 por la línea mediterránea a través de la GR16 podemos entrar directamente al puerto de Motril. ¿Eso qué ha supuesto? Pues que mercancías especiales, como por ejemplo son los aerogeneradores, que son mercancías que dejan un valor añadido importante en el puerto, pues solamente puedan salir por aquí, el único puerto del sur de España. Es cierto que en el Levante español hay algún puerto que también permite eso, pero del sur de España somos el único puerto de interés general del Estado que tiene esa particularidad que favorece mucho, ¿no? Sin esas autovías, lógicamente, ese crecimiento no se hubiera producido, ¿no? ¿Qué nos faltaría para convertirnos en el puerto de Madrid? En el puerto de Madrid, pues ya sabe usted lo que le voy a decir, y lo saben todos los motrileños, ¿no? Lo que falta ahí es la línea ferroviaria. El puerto de Motril es el único puerto de interés general del Estado que no tiene conexión ferroviaria. Y eso no se puede permitir a esta altura. La línea, ya sabemos que el corredor ferroviario del Mediterráneo, desafortunadamente para nosotros, pasa de Almería a Granada, Granada a Málaga, con lo cual deja esto absolutamente aislado. Yo creo que fue una decisión errónea, muy errónea, y al final nosotros tenemos dos opciones. Una, pedir Almería, Motril, Málaga, o dos, pedir Motril, Granada, que es la más factible, a mi juicio, por la orografía del terreno y por las condiciones. De esa manera estaríamos conectados con Málaga y Almería y también estaríamos conectados con el eje central, a Madrid. Nosotros el esfuerzo, lógicamente, pues lo tenemos que ir encaminándolo a la solución más sencilla. ¿Cuál es la solución más sencilla? La línea Puerto, Motril, Granada. De esa manera estaríamos conectando pues toda Granada y toda la zona metropolitana, que es la zona más próspera ahora mismo de la provincia, con la otra zona más próspera, que es la costa tropical, y eso podría producir pues una sinergia de crecimiento enorme, ¿no?, para los dos, de manera simbiótica, ¿no? Es una simbiosis en la que nos podemos sumergir las dos comarcas más prósperas de la provincia. Y luego supone pues la conexión ferroviaria que permitiría pues aumentar la tipología de mercancía que no entra. Por ejemplo, el tema de los contenedores aquí prácticamente no se utiliza, porque los contenedores se pueden transportar en camión, pero normalmente vienen y van en tren, ¿no? Con lo cual, ahora mismo nosotros, sí es cierto que el puerto tiene una mercancía limpia, como son los camiones, porque los camiones al fin y al cabo son contenedores también, pero se transportan en camión por ese plus que tiene el puerto de Motril. Entonces se ha especializado mucho
en el tránsito de camiones, fundamentalmente con el norte de África. Pero yo creo que el tren es fundamental para que el puerto tenga el espaldarazo definitivo, y de eso, lógicamente, pues se beneficia Motril, que tendrá tren a Granada y al Mediterráneo, y se beneficia Granada también, que tendrá mucha más facilidad para los tránsitos que salen por el puerto, pues tener esa posibilidad de la conexión ferroviaria. Incluso usted el otro día en la presentación dijo que el puerto estaría dispuesto a abanderar este proyecto, igual que ocurre con otros grandes proyectos de la costa, como es, por ejemplo, lo de recientemente el tema Presa Rules, ¿no? Sí. Bueno, el puerto encargó un estudio de viabilidad a la Universidad de Granada de la línea ferroviaria. ¿Qué se pretendía con eso? Pues acabar con los mitos, ¿no? Porque aquí todo el mundo ha venido a anunciar el tren alguna vez, pero a la hora de la verdad siempre había una excusa. Había o bien que era una orografía muy abrupta, o bien que la pendiente era una pendiente insalvable, o bien que como consecuencia de ello el coste económico era desproporcionado. Entonces nosotros hemos querido saber de primera mano cuál es la realidad de esa línea. Porque, claro, nosotros partíamos y teníamos la mosca detrás de la oreja, porque, claro, por ejemplo, desde Málaga a Antequera hay un AVE, un tren de alta velocidad. La distancia entre Málaga y Antequera es menor que la que hay desde Motril a Granada. La pendiente a la que está Antequera prácticamente es la misma a la que está Granada. La pendiente a la que está Motril y Málaga son exactamente las mismas, con lo cual, si tienes el mismo desnivel y tienes menos distancia, aquella línea tiene más pendiente de la que tendría esta. Eso es una cuestión absolutamente matemática. Y con esa mosca detrás de la oreja, pues se hizo ese estudio, y las conclusiones que va a tener, todo indica, según los primeros avances que a nosotros nos llegan ya de las conclusiones del estudio, es que es absolutamente viable, absolutamente factible, y además económicamente asumible a un coste normal dentro de una zona, lógicamente, de montaña. Es decir, que a partir de esas conclusiones, pues nosotros vamos a tirar para adelante, a exigirle al gobierno que salga después del 28 de abril, a exigirle esa línea ferroviaria. ¿Que se quieren sumar las fuerzas políticas, asociaciones? Pues yo creo que eso sería absolutamente imprescindible, porque si vamos todos los partidos políticos, todas las asociaciones empresariales y sociales de la comarca y todas las entidades públicas, sin excepción, juntos, ahí hay garantía de éxito absoluto. El problema es que luego, después de que salga un gobierno el 28 de abril, se empiece a hacer política con esto. Entonces sí tendríamos un problema, como nos pasa en tantas ocasiones, desgraciadamente, a esta comarca, que tendríamos el problema de que ya cuando hay división, al final las cosas no salen. ¿Sabe usted la única diferencia que existe entre Málaga, Antequera, Motril, Granada? El problema es que la capital está en la costa y va hacia el interior, y aquí es al revés. Tendría que ir desde el pueblo más grande de la provincia a la capital, y muchas veces los políticos de la capital incluso sirven de freno. Sí, bueno, yo creo que el ejemplo claro lo tenemos con el corredor ferroviario, que es el ejemplo que le he puesto antes. No es de recibo que un corredor ferroviario, que lo que busca es el desarrollo litoral, no pase por donde está el puerto de la provincia de Granada y se lo lleven para arriba. ¿Usted cree que esa gestión la ha hecho un motrileño? Esa gestión no se ha hecho ahí, y las presiones no han venido de aquí. Por eso digo yo que si nosotros queremos conseguir algo, tenemos que estar unidos todos los partidos políticos, las instituciones, las asociaciones, como está ocurriendo con Rules. Si en Rules continúa un movimiento absolutamente unido y compacto, yo estoy absolutamente convencido de que las conducciones se van a conseguir con sus plazos, porque es verdad que tiene sus plazos, pero se le va a dar celeridad porque vamos a estar todos empujando en la misma dirección, y con esto tiene que pasar exactamente igual. ¿Se ha dado cuenta usted de que está ahora mismo en la empresa más importante de la provincia de Granada, que es la que más dinero económicamente mueve para toda la provincia? Bueno, por allí transitan cerca de 2.000 millones de
de euros por el puerto. Es decir, que yo creo que son cifras muy importantes, ¿no? Es verdad que el puerto tiene un presupuesto muy reducido como tal, porque son los gastos de las infraestructuras que tiene que acometer a título personal, más los gastos de funcionamiento de la autoridad portuaria, pero es verdad que alrededor del puerto se genera una cantidad de volumen de negocio enorme, tanto es así que supone el 2 y pico % del valor añadido bruto de toda la provincia de Granada. Es decir, estamos hablando de algo importante, y la vocación que nosotros tenemos, y así lo hicimos público cuando empezamos en esta trayectoria, y también cuando hemos presentado el lunes pasado, presentamos el proyecto de futuro que teníamos para el puerto, es incrementar las mercancías, todo el tránsito en general, tanto los cruceros a través de Motril Port, que hace un gran trabajo promocional y está consiguiendo grandes cosas, como el tráfico de pasajeros en general a través de los ferries, como por supuesto todos los tráficos de mercancías. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues primero tener unas infraestructuras que sean atractivas para que las empresas vengan aquí. Nosotros tenemos toda la zona de actividades logísticas, tenemos también, que vamos a hacer ahora, puesto que es nuestra principal actividad, el tráfico ro-ro, vamos a hacer un aparcamiento de camiones para que puedan estar allí entre tránsito y tránsito, y una serie de servicios para todos los camiones. Necesitamos también aumentar, y así se lo hice saber a la subdelegada del Gobierno, los medios humanos, fundamentalmente los inspectores, en el punto de inspección fiscal, para que no pase como ha pasado en algunas ocasiones, que ha habido productos perecederos que llegan allí y que no han podido pasar la inspección y que se han echado a perder. Es decir, eso no puede pasar en un puerto, porque eso se está dando un mal mensaje. Entonces nosotros hemos reivindicado, le hemos exigido, le hemos solicitado a la subdelegada del Gobierno que por parte del Gobierno de España se pongan más inspectores, de tal manera que podamos tener pues mejores números y mejores cifras. Con lo que hay no podemos crecer, y nosotros la vocación que tenemos es de crecimiento. Es decir, que bueno, la idea es que el puerto sea de verdad un generador de empleo y un motor económico de toda la provincia de Granada. ¿Ese futuro del puerto de Motril pasa por poner en marcha el plan director al completo? A mí me parece fundamental. Además, ese es el objetivo prioritario número 1 que nosotros, que en este caso yo he marcado al personal de la autoridad portuaria, el desarrollo del plan director. Como motrileño, como hemos dicho al principio de la entrevista, yo soy el primer interesado en que el puerto se abra a la ciudad, y eso es una reivindicación que yo creo que no hay ningún motrileño que no la haya exigido, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo es mediante esa herramienta, que es el plan director, donde lo que se hace pues es compilar todos los usos que son complementarios. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos graneles en un muelle, graneles en otro, graneles líquidos por un sitio, graneles por otro. Tenemos el puerto deportivo al lado de una zona de atraque, de tal. Tenemos el puerto pesquero en medio de las dos dársenas, es decir, aquello funcionalmente, es verdad, el puerto ha ido creciendo de una manera un tanto anárquica, y con este plan director concentramos los usos, y precisamente pues se concentra todo el uso comercial en la dársena nueva, en la de la Azucena, que además es la más alejada que hay a las zonas pobladas. Entonces ahí se concentrará toda la zona comercial, que además es la que tiene detrás toda la zona de actividades logísticas, incluso el polígono industrial del puerto PUE 1. Luego la dársena central se usa para pasajeros, tanto ferry como cruceros, y luego la parte de poniente de esa dársena, pegado ya al barrio de Santa Adela, lo que se concentrará ahí será el puerto deportivo y el puerto pesquero. Esa zona es la que se va a poder abrir al público y se va a integrar dentro del barrio de Santa Adela. Además, ese es un proyecto bonito que va a
poner una transformación en el puerto enorme. Yo creo que supone una transformación no solo en el puerto, sino incluso en la propia ciudad de Motril. En la ciudad, claro, porque se queda integrado dentro de la trama urbana de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí va a haber zonas comerciales, zonas turísticas, zonas de equipamiento, todo eso integrado en el puerto, junto con el puerto pesquero, es decir, como un puerto, o sea, junto al puerto pesquero al deportivo, como un puerto deportivo más de los tantos que hay, ¿no? Y eso, claro, eso le va a dar un valor añadido tanto al barrio del Varadero, que también va a dar frente, como al barrio de Santa Adela, enorme. Cuando nosotros bajemos por la carretera de la playa, lo que nos vamos a encontrar enfrente, en la rotonda, pasados los bomberos de la bandera de Europa, ahí lo que nos vamos a encontrar es un puerto abierto ya a la ciudad. Un puerto abierto a la ciudad, y desde ahí y un poco hacia Levante y todo hacia Poniente hasta Santa Adela y hasta la playa del Cable, todo eso, lo que hay ahí desaparece y aparece una zona comercial, una zona de ocio, una zona turística, con equipamiento, con todo lo necesario. Estamos hablando de la zona del San Paló y todo eso, ¿no? Sí, sí, donde ha estado el campamento, toda esa zona. Incluso hay una zona que se le gana a la tierra con mar, que va a ser esa dársena, que va a ser una dársena además independiente, para no tener problemas entre los tráficos comerciales y los tráficos lúdicos, que no haya un problema de tránsito, y luego a esa dársena se le abre una bocana por la zona que hay próxima a la playa del Cable. Por ahí tendría entrada el puerto pesquero y el puerto deportivo, y el de pasajeros quedaría independiente, y a su vez quedaría independiente la dársena comercial, la dársena de la Azucena. ¿Se marca usted algún tiempo, algún plazo para poder llevar a efecto? Hay que decir que esto no es un proyecto como un huevo que se fríe sobre la marcha, que esto requiere tiempo. ¿Se marca algún...? Hombre, eso se requiere tiempo, ¿no? Será complicado hacerlo en los próximos 4 años, ¿no? Que es el reto que nosotros nos hemos echado por delante. Será complicado, pero nosotros lo vamos a intentar, y yo he hablado con los técnicos. De hecho, pues ya hemos convocado, cada lunes se convoca una mesa de seguimiento del plan director, con todos los trabajadores implicados en él, pues de coordinación y de seguimiento para que los objetivos se vayan cumpliendo. Algunos de los pasos ya se han dado, el traslado de la comisaría, porque claro, ese plan director empieza por trasladar todas las dependencias, incluso los concesionarios que ahora mismo hay en la zona del muelle antiguo, pasarlo a la zona del muelle de Azucena, ¿no? Entonces, bueno, eso es un trabajo que hay que negociar con los concesionarios, ir trasladando poco a poco, porque hay algunos que no tienen expirada la concesión todavía, algunos que le quedan 2 años, otros 3, 4. Entonces tenemos que pactar con ellos para que se vayan antes, ¿no? Y ahí habrá una negociación y un trabajo por hacer, y luego las infraestructuras que hay que cambiar, muchas dependencias, muchas cosas que tenemos que llevarnos al otro sitio y dejar esa zona totalmente expedita para poder acometer el proyecto de apertura del puerto a la ciudad. Es un proyecto, vamos, eso va a cambiar absolutamente, como hemos dicho antes, no solamente el puerto, sino también la trama urbana de la ciudad, y va a poner en valor y va a mejorar mucho, ¿no? Tanto el barrio Por lo de Varadero como pronto la comisaría la cambian en un plazo corto de tiempo, ¿no? Porque la comisaría que se estaba construyendo, la comisaría de Policía Nacional hablamos, está prácticamente ya culminada, ¿no? Esa está prácticamente lista. Yo creo que en un mes y algo ya está en disposición de que se traslade allí la policía, pues, y desde allí llevar todos los temas de inmigración. Incluso se le ha hecho una cosa buena, que ha sido una apertura por detrás, porque colinda con el barrio del Varadero, pues para a futuro también sea parte de una especie de comisaría del núcleo urbano de Varadero y Santa Adela.
Incluso me comentaban que existe un proyecto para construir unas nuevas dependencias de la Guardia Civil que unifique toda la Guardia Civil, Servicio Marítimo, Fiscal, etcétera, y que esas dependencias se podrían comenzar en un año, año y medio. Sí, bueno, yo espero que se comiencen antes. Es verdad que esto, al ser un puesto de interés general del Estado, pues toda la tramitación tiene que pasar por puertos del Estado, que depende del Ministerio de Fomento. También es verdad que los temas que competen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además, hay que hacerlos de manera que se case pues su programa de necesidades, lo que ellos necesitan, con lo que el puerto dispone, y ir coadyuvando, ¿no?, todos esos intereses. Pero que la idea nuestra es empezar lo antes posible. De hecho, nosotros ya estamos haciendo el estudio del solar, donde inicialmente va previsto, y ya se están haciendo los primeros estudios para la redacción del proyecto de manera inmediata y poder sacarlo a licitación. Don José García Fuentes, decía usted anteriormente que como motrileño mira mucho Motril, y una de las cosas que está mirando es la posibilidad de que los distintos pasajeros que vengan en los cruceros que van a hacer tengan un punto de referencia en Motril. Haría falta también que el ayuntamiento pensase lo mismo, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto es bueno aclararlo, creo yo, porque la gente cree que cuando viene un crucero se van todos a Granada, a la Alhambra, y que aquí en Motril no hay ningún tipo de repercusión. Y eso es absolutamente falso. Primero, en el último crucero, por ejemplo, de 600 pasajeros, 200 se fueron y 400 se quedaron en Motril. A esos 400 hay que sumarle aproximadamente el 30% de la tripulación que viene también a Motril, porque el otro 60% se queda en el barco y no sale, ¿no? Entonces, claro, al final en Motril había 600 personas y en Granada 200. Y los autobuses que se ven en la puerta, cuando viene un crucero, son los autobuses que los traen a Motril. No se ponen autobuses para llevarlos a Granada. La autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Motril fleta esos autobuses lanzadera cada media hora aproximadamente para traer a los pasajeros del barco a Motril. Y luego en Motril están organizadas una serie de rutas y de posibilidades para que la gente vaya, ¿no? Hay una ruta de la tapa, donde, bueno, pues se dice más o menos por dónde están los bares, eso lo hace generalmente el Ayuntamiento. Hay una ruta de compra por los comercios de Motril, del centro comercial de Motril. Hay la ruta de la caña de azúcar, ¿no?, donde la gente visita pues el museo preindustrial, visita también la fábrica de ron Montero, que le encanta a los turistas, les encanta. En fin, Motril tiene una oferta turística. Ahora se ha complementado con la oferta turística, que hemos firmado un convenio con la Archidiócesis de Granada, con el Arzobispado, para que se visiten los museos pertenecientes a la iglesia aquí en Motril. Una visita al santuario Nuestra Señora de la Cabeza, al Cerro de la Virgen, una visita a la iglesia mayor, una visita a todo el entorno del ayuntamiento, y una visita también al entorno de la iglesia mayor, al Parque de los Pueblos de América, la Explanada, etcétera. Es decir, todo eso existe y está organizado, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que repercuta. Si a eso le sumamos que el puerto de Motril no tiene capacidad para esos grandes cruceros que vienen con miles de personas, sino que son cruceros de mediano, pequeño tamaño, pero eso sí, especializados en clientes, en cruceristas de alto poder adquisitivo, de lujo o gran lujo, pues eso implica que al final la repercusión económica que tiene mucha cantidad, pues es importantísima, ¿no? Otro ejemplo claro son del orden de los 2 millones de personas que han pasado por el puerto de Motril desde que están colocadas las líneas marítimas, ¿no? Yo el otro día se lo decía a una persona que era un poquito reacia, le decía: piensa que 2 millones de personas, con que se tomen una Coca-Cola nada más, ya han dejado 2 millones de euros en Motril. Unas líneas marítimas que está usted trabajando para que vuelvan a los números que tenían antes, ¿no?
Sí, bueno, eso es el primer objetivo. La verdad es que el año pasado fue un año malo, ¿no? Para el tránsito de pasajeros en el puerto de Motril. El barco que había era un barco que tenía unas condiciones muy limitadas y nosotros, pues con la naviera que tiene ahora mismo la línea Motril-Melilla, pues le solicitamos, como no puede ser de otra manera, que intentaran cambiar el barco y poner un barco acorde a lo que antes había, o por lo menos similar, ¿no? Cuando estaba el volcán de Tinamar, etcétera. Ahora la naviera es FRS y FRS ya ha anunciado y se ha comprometido a que a partir del mes de mayo va a cambiar el barco que ahora mismo está haciendo esa línea por un barco ya con una capacidad para 1.500 pasajeros y 200 y pico vehículos, ¿no? Con lo cual, y más rápido, porque este estaba tardando pues casi 6 horas y media, casi 7 horas o 6 horas y pico. Entonces este va a hacer la ruta 1 hora y media más rápido, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuevamente será un buen reclamo para que vuelvan a venir cruceristas y vehículos para ese tránsito Motril-Melilla, con lo cual se espera que este año, este verano, pues las cifras vuelvan a lo que siempre han sido en los últimos 4 o 5 años. Además, recientemente decía el presidente de la comunidad de Melilla que en el momento que FRS cambiase el barco y pusiese un barco en más condiciones, también subvencionaría esas rutas con Motril, igual que lo hace con Almería y Málaga, ¿no? Sí, pero eso lo hace la ciudad autónoma directamente. Eso lo hace la ciudad autónoma. Luego están las líneas de Málaga y Melilla, que tienen también ayudas por parte del gobierno central, pero al final la competitividad hace que esta línea, por cercanía y por duración, la gente la vaya a seguir prefiriendo y volvamos a ser pues el referente o los que mejor posición de mercado tengamos en esa línea de Motril-Melilla. Un concurso de convertirlo en líneas de interés del Estado que me parece que termina prácticamente en un espacio corto de tiempo, con lo cual habrá que reclamar al Gobierno que salga el 28 de abril de que Motril también se convierta en línea de interés general, ¿no? Pues en ese trabajo estamos y vamos a ver lo que pasa en el Gobierno central, a ver qué disponibilidad hay por parte del Gobierno, ¿no? Eso son las compañías también quienes tienen que apretar, pero también las administraciones públicas y la sociedad civil. Don José García Fuentes, apuntaba usted anteriormente que la meta puesta por el anterior presidente era muy alta. Para superar esos números hay que crear nuevas líneas marítimas, hay que buscar nuevas entradas a Motril. Sí. Ahora mismo nosotros, uno de los objetivos también que nos hemos marcado, como le he dicho al principio, es el aumento del tránsito de mercancías. Para eso lo que hay que hacer es dar a conocer nuestro puerto a las empresas que puedan venir aquí y también a las administraciones públicas de nuestro principal mercado. Nuestro principal mercado es la conexión Europa-África. Nosotros somos un puerto de importación-exportación de productos europeos a África y de productos africanos a Europa. Deben de entrar por aquí, hay otros puertos por los que también pueden entrar, pero nosotros lo que tenemos que vender es lo nuestro. Y en ese sentido, la única manera de captar clientes es dar a conocer las singularidades que tenemos nosotros y que no tienen otros, la carretera, por ejemplo. Y en ese sentido, pues nosotros la manera de hacerlo es promocionarlo, ¿no? Promocionar el puerto, hacer encuentros también con los países del norte de África, donde pueda haber esa sinergia de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya para este mismo año tenemos preparado un gran encuentro logístico a todos los niveles, administraciones públicas y empresarios, precisamente entre el norte de África y de aquí, de Andalucía, ¿no? Precisamente para poner en común eso. Yo estoy absolutamente convencido de que ahí pueden salir nuevas cosas. Otro objetivo a corto plazo que también tenemos marcado, y yo creo que lo vamos a conseguir, es que ahora mismo la línea que hay de Motril-Tánger, Motril-Tánger-Med, pueda también
llevar pasajeros, que eso se perdió hace un tiempo y lo queremos recuperar, y hay muchísimas posibilidades de que al final esa negociación termine con éxito. Sí, porque ese flujo de pasajeros que teníamos anteriormente, que pudo estar en torno a los 36, 40.000 personas en un año, pues debería por lo menos mantenerse, ¿no? O por lo menos superarse. Sí, bueno. Primero, pues dar posibilidad también a que los camiones vayan con cabezas tractoras. Eso facilita mucho las cosas, ¿no? Y que puedan ir los conductores de los camiones y pueda ir más gente, ¿no? O sea que al final yo creo que eso repercute positivamente en los números generales del puerto, ¿no? Y sobre todo tener ese tránsito de personas en el puerto al final, y por el puerto y por la ciudad, al final eso es beneficioso para todos, no solamente para el puerto, sino también para Motril y para los barrios del Varadero y Santa Adela. Usted, cuando era concejal del Ayuntamiento de Motril, lo digo cuando era porque dejó usted de ser concejal hace poco tiempo, una de las reivindicaciones máximas que tenían desde su grupo político era la puesta en marcha de la zona de actividades logísticas, del polígono industrial. Y usted, cuando ha llegado a la presidencia, ha dicho que ese es también uno de los retos que se marca. Sí. ¿Puede salir hacia adelante o puede quedarse en lo que siempre hemos hablado, en algo? Eso no solo puede, sino que es que ya le garantizo que va a salir adelante. La zona de actividades logísticas ya está empezando a ocuparse, es decir, ahora mismo lo más inmediato que vamos a implantar es ese aparcamiento de camiones. Luego hay varias empresas que también tienen interés en instalarse en la zona de actividades logísticas, y eso sí es verdad que ya está urbanizado y preparado para ocuparlo, no necesita ningún trámite. Por eso, hombre, yo creo que en los próximos 4 años la zona de actividades logísticas se va a completar íntegramente. Y luego está el polígono industrial del puerto, que también, por la proximidad, puesto que está colindando con la zona de actividades logísticas, que es propiedad de la autoridad portuaria, el PUE 1, que es un sector de suelo urbanizable, que es propiedad en parte de la Junta de Andalucía, en parte del puerto, que tiene también un resto de las expropiaciones que en su día se hicieron para la sal, que están dentro del sector PUE 1 y de particulares, y de muchos particulares que tienen ahí su propiedad. Pues nosotros hemos tenido ya 2 reuniones con la consejera de Fomento, que al final es la agencia ABRA, de la Junta de Andalucía, la que tiene que hacer el desarrollo, lo que antes era la EPSA, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Pues estamos en negociaciones y ya se ha creado una mesa de trabajo en la que estará el Ayuntamiento, la propia Consejería y el puerto, amén de los propietarios, de los miembros de la Junta de Compensación, donde se va a abordar ya ese tema para acabarlo definitivamente. Es que no es de recibo que una cosa que lleva desde el año 2003 en planeamiento, se iniciaron los trámites por parte de la Junta de Andalucía a los 2 años, y es que llevamos entre 12 y 14 años en los que eso está parado. El hecho de que la consejera sea granadina y que conozca la problemática, ¿puede facilitarlo? Pues claro que lo facilita, y mucho, porque ella, cuando yo intenté explicarle la situación y tal, dice, no hace falta que me la explique, yo ya la conozco, porque ella ha venido aquí al polígono a reivindicar precisamente ante el anterior gobierno de la Junta, que eso es una barbaridad, y es que es una barbaridad, es que clama al cielo, ¿no? Entonces, bueno, esa suerte la hemos tenido, y la suerte de su disponibilidad, que yo le agradezco desde el minuto 1 para resolver el problema, ¿no? Entonces ella encargó a su equipo pues la constitución de esa mesa, que ya está, y precisamente la última vez que yo la he visto, ya es que hemos quedado emplazados para después de Semana Santa, para tener la primera reunión en la que ya se van a establecer directrices de acabar, porque hay un camino ya hecho, que es la aprobación del plan parcial, el proyecto de reparcelación, que está terminado pero no presentado, porque a alguien, no sé a quién ni por qué, cuando después de 12 años trabajando y recorriendo un camino,
Se llega a un punto, de pronto alguien dijo que había que cambiar el centro de transporte de mercancías de sitio, ponerlo aquí, parte de esta zona del P1 ponerla allí, con lo cual al final lo que ha pasado es que se ha entorpecido todo, se ha paralizado, ahí sigue paralizado y aquí hay que tomar una decisión. Y yo, mi opinión y la que voy a defender es que siga como estaba y el camino que se han dado, aprovecharlo y terminarlo. Porque es que si ahora volvemos a hacer un cambio porque hemos pensado las cosas después de 14 años de otra manera, no es que empecemos desde cero, es que al tener que hacer una innovación, una modificación del plan general, empezamos en menos 2 años, ¿no? Y entonces, claro, las cosas hay que hacerlas y que ahí empiece a funcionar eso, porque solamente en ese polígono, en pleno funcionamiento, estaríamos hablando de la creación de por encima de 4.000 puestos de trabajo, y en Motril la verdad es que hace muchísima falta. Don José García Fuente, lo dicho al principio de este espacio, muchas felicidades, le espera a usted mucho trabajo, le espera a usted muchos dolores de cabeza por ser presidente de la autoridad portuaria siendo motrileño, y que ojalá que esa marca que se puso usted de superar, de triplicar los puestos de trabajo que actualmente tiene el puerto de Motril o las empresas que lo arropan, ojalá que se puedan conseguir. Pues muchísimas gracias. Lo cierto es que todos estos pasos se dan en clave de empleo, no hay otra finalidad. Al final Motril tiene en torno a 6.000 desempleados, y si estamos hablando de que entre las zonas de actividades logísticas más el puerto se pueden triplicar esos 5.000 puestos de trabajo que ahora genera, según un estudio de la Universidad de Granada, el puerto, pues si se pueden triplicar estaríamos hablando de 10.000 puestos de trabajo o más, con lo cual no solamente terminaríamos con esa lacra que es el desempleo en Motril, habría trabajo para todos los motrileños, sino que además tendríamos que importar gente, Motril crecería y sería una buena señal, ¿no?, para nuestra ciudad y para todo el entorno de la comarca de la costa tropical. Pues lo dicho, mucha suerte, porque la suerte suya es también la suerte de los motrileños en este tema. Y a ustedes recuerden, todas las semanas dentro del espacio Hablamos de, tratamos un tema que esté de actualidad. El agradecimiento a los 2 cámaras que hemos tenido en el día de hoy, Diego Domínguez y Jaime Roldán, el agradecimiento también a los trabajadores del Teatro Calderón por habernos cedido estas instalaciones. Que ustedes lo pasen bien, hasta luego.